Rolando. ¿Sí, no? ¿No le toca a Rolando presentar? Ya lo llamó el jaguar, Rolando. ¿La cuilo te toca? Pues yo presento. Pues. Bueno, pues, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. No Tlapohuían, Caltonac. Caltonac les saluda en esta tarde. Estamos muy contentos porque ya llegamos al programa 365. Bueno, ya 365 Tonaltin que hemos estado compartiendo con todos ustedes. Y hoy nos toca también, aparte del Tonali que leímos en la mañana, la lectura de la trecena C o Celo. Por eso es que acá saqué esta flauta, bueno, no es una ocarina, ¿verdad? Pero bueno, para hacer el sonido de Ocelot. Fíjense que estaba yo escuchando que dicen que algunos decían que Ocelot sonaba como una mujer vieja que está así como que haciendo algún sonido, ¿no? Y es interesante porque el rugido del jaguar que se produce con estas, pues flautas, es así como sordo, no es así tan, ¿no? Bueno, el tlacuilo hace un sonido de jaguar muy bueno, quizás si se anime a hacerlo, pero mientras acaba este. A él le sale mucho mejor. Y esta trecena, pues el Señor que cuida la montaña, que nos cuida a nosotros, a nuestro cuerpo, porque Él es el guardián de la montaña, se hace presente. Va a ser quien le dé nombre a esta trecena C o Celo. Y bueno, pues sean todos bienvenidos los que están aquí con nosotros en la sala de Zoom. Ya nos hemos preparado con nuestro traguito, ya sea de mezcal o de vino, cerveza, lo que tengan por ahí para festejar. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque fíjense que Ocelot siempre marca un cambio, una transición. En los mitos marca una transición. Entonces estamos aquí en C Ocelot, en esta transición de la primera trecena que ya trabajamos y ahora vamos a entrar al espejo de Tezcatlipoca a través de él y además a su dualidad que es Quetzalcóatl, que es el regente de esta trecena. Bueno, pues sean todos bienvenidos los que nos están viendo por Facebook. Un saludo muy cordial, un abrazo fuerte, y a los que nos van a ver en diferido, pues también. Y cedo la palabra a nuestro tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes para esta lectura de trecena C o Celo. Adelante, Gerardo. Gracias, Lili, muchas gracias también a todos por su presencia, por su puntualidad. Es un placer, como siempre, estar reunido aquí con todos ustedes para compartir algunas de las ideas que, bueno, se van conformando conforme vamos avanzando en el estudio y pues, la interpretación y la lectura de estas imágenes, que sabemos que, bueno, pues poco a poco nos van revelando cada vez más información. Y bueno, aquí lo interesante es poderlo compartir y poderlo contrastar con lo que ustedes opinen y con lo que ustedes también vayan aprendiendo. Es un placer. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre presentando la imagen de trecena, que es la que nos ocupa, la que domina nuestro programa el día de hoy. Y bueno, pues es la segunda trecena del Tonalpohualli. Estamos recién iniciando un Tonalpohualli, recién cumplimos con la primera trecena, estamos justamente a pocas horas de haber iniciado el último tonali que conforma la primera trecena. Y bueno, vamos a tener ocasión hoy de comentar la que viene, es decir, los siguientes 13 tonaltin a partir de mañana al mediodía van a estar signados por la presencia y la regencia del señor Quetzalcóatl, a quien vemos aquí en la pantalla, rigiendo a toda esta trecena. Como pueden observar en la parte baja y en la parte derecha, parte lateral, parte izquierda, perdón, hay unos cuadretes que evidentemente son los 13 cuadretes que corresponden a los tonaltis de esa trecena. Comenzando la lectura por la parte de abajo, la esquina inferior derecha, ¿sí? Aquí es donde comenzamos la lectura, porque los mismos glifos nos indican precisamente que ese es el sentido de la lectura.
Y viendo que Quetzalcóatl, que es el señor que está sentado en el Ipali, este trono, que solamente lo ocupan los grandes señores y los númenes, él es quien rige la escena, por lo tanto también indica cuál es el sentido de la lectura junto con los glifos. Entonces este es el sentido de lectura. Vamos a comenzar por debajo a la derecha, todo hasta la izquierda y llegando a la esquina subimos para salir por la parte de arriba y continuar en la siguiente lámina en la parte de abajo. ¿Sí? Ese es el sentido que vamos a interpretar esta imagen. Sin embargo, lo que nos ocupa el día de hoy es, vamos a comentar cuál es el contexto general, precisamente, que le da su carácter específico a esos 13 días, a esa trecena que va a estar regida por el señor Quetzalcóatl. Y aquí vale la pena mencionarlo, que Quetzalcóatl normalmente se le representa de muchas maneras, de diversas formas. Sin embargo, esta forma, que es la que aparece en el Amostli Borgia, y que prácticamente lo hace muy reconocible en todo lo que es la zona mixteca y nahua, es la forma en la que se representa al señor Quetzalcóatl, muy distinto a cómo lo representan en algunos otros, ilustraciones o dibujos más modernos, donde enfatizan la cuestión de lo de serpiente emplumada como algo más literal, y bueno, pues lo convierten casi en un dragón, ¿no? Aunque evidentemente sí existen evidencias y expresiones culturales y artísticas que pertenecen al mundo del México antiguo, que también representan la idea de la serpiente emplumada como este flujo precisamente serpentino, que lleva plumas y que se refiere básicamente al agua y a muchas otras cuestiones que también tienen que ver con flujos energéticos que están representados por medio de la serpiente. Sin embargo, la versión que vamos a ver de Quetzalcóatl y que lo vamos a reconocer a todo lo largo de la Mostli Borgia es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Estos atributos son los, digamos, los básicos que va a estar presentando y que, bueno, vale la pena mencionarlos para que sepamos cuando estamos viendo al señor Quetzalcóatl. De entrada, hay que decir que todo su cuerpo, al igual que los oficiantes, todos ellos están relacionados precisamente con el sacerdocio, con los oficiantes que tienen que ver con Quetzalcóatl y con Tezcatlipoca, llevan todo su cuerpo pintado de color negro, ¿sí? Si pueden observar, todo el cuerpo está pintado de color negro, excepto las manos y al parecer la oreja. Todo el cuerpo está pintado de negro y también está descubierta la parte de la nariz. Se fijan esa franja vertical que ocupa su entrecejo y su nariz, precisamente es la parte que tiene descubierta Quetzalcóatl, que no tiene pintada de negro, así como también su boca, que está pintada de color rojo. Este es el maquillaje típico que vamos a ver de Quetzalcóatl en sus apariciones en el Amostli Borgia y también en la zona mixteca. Así que es una de las versiones, digamos, con más apariciones y con más sustento iconográfico que existen del señor Quetzalcóatl. Más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. Cabe mencionar también que en su tocado tiene este par de serpientes entrelazadas, lo cual pues, obviamente lo conecta directamente con el nombre de Quetzalcóatl por las serpientes, y también porta en su tocado, que por cierto tiene la Chicalcoliuqui, la greca escalonada, como el elemento de sabiduría y de la armonía, del equilibrio que otorga Quetzalcóatl a la humanidad a través del conocimiento y la sabiduría. Su tocado está rematado con plumas de quetzal. Entonces, de alguna manera sí porta elementos en su tocado que aluden directamente al nombre del personaje, que es Quetzalcóatl. Además, porta también en su tocado los elementos del autosacrificio, ¿sí? Como todo oficiante, ya dijimos que es un oficiante arquetípico, el señor Quetzalcóatl, tiene también la lesna de hueso y la espina de maguey como los elementos primordiales que nos hablan del tema del autosacrificio, como esa forma de retribución en la que vamos a otorgar parte de nuestro tona, parte de nuestra vida
parte de nuestro tiempo en consecución de algo. Y bueno, y ese otorgamiento, ese ofrecimiento, al hacerlo de esa manera, al volverlo sagrado, bueno, pues es algo que toma un poder muy importante y que vale la pena ejercerlo de esa forma. Entonces, Quetzalcóatl nos recuerda y nos está presentando esos elementos que son primordiales para ese trabajo. Vemos también elementos básicos de Quetzalcóatl como su Epcololi, se llama este arete de concha también cortado, de caracol, tiene esa forma de gancho muy particular, ¿sí? Y es típico de las figuras que tienen que ver con Quetzalcóatl, como el Hécatl y el Quetzalcóatl, a quien vemos aquí en pantalla. Vamos a ver más adelante algunos otros ejemplos para que vean cómo los elementos que estoy describiendo no son los únicos, pero sí los más importantes y los que más nos van a ayudar al reconocimiento y a la asociación de personajes y de conceptos cuando veamos los elementos que componen, por ejemplo, en este caso, toda la temática venusina, ¿sí? Con el planeta Venus y con Quetzalcóatl. Y justamente tenemos aquí también al Ejecacosca, el collar de Ejecat, el collar del viento, ¿sí? Que no es otra cosa que la simplificación, es digamos, un dibujo, un símbolo que representa al lucero de la mañana o al lucero de la noche, según lo queramos ver, que es Venus. Recordemos que aquí en Mesoamérica, o en el mundo, desde el antiguo México, ¿sí? En el mundo náhuatl se le llamaban Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, respectivamente, al Venus matutino y al Venus vespertino. Sabemos que es un planeta, tiene una órbita y un comportamiento muy peculiar y que, bueno, pues nos ayuda también a comprender algunas de las cuestiones que se cuentan en los mitos a través de Quetzalcóatl y los personajes asociados a él, como Xolotl, Tlahuizcalpantecutli y algunos otros más que ya iremos mencionando. Aparte de eso, bueno, tiene algunos otros elementos, como se pueden fijar esta pechera, este collar que tiene ya aquí una pechera con estos picos, los caracolitos. También tiene su mashlat, adornado todo ello y su tocado también está adornado con la textura del ocelote, la piel del ocelote. Hasta aquí, no sé, Rolando, Lilith, ¿tienes algún comentario sobre Quetzalcóatl hasta este momento, antes de continuar con la descripción? Bueno, pues decir que Quetzalcóatl fue, bueno, en los mitos es el numen que siempre está dispuesto a la creación de la humanidad, el que siempre está atento a lo que se necesita para que esta quinta humanidad se dé con plenitud, ¿no? Cuando dicen, bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este sol ya está, ¿y dónde están los que van a disfrutar de su calor, que lo van a honrar? Es él, ¿no? El que transformándose o ahora sí que haciendo esa conjunción con Ejecat, dice, pues nosotros vamos, ¿no? Ejecat Quetzalcóatl se dirige al Mictlán a traer los huesos de los ancestros. Y no solamente trae los huesos de los ancestros a partir de muchas cosas que tiene que vivir, porque el señor del Mictlán no se los da así nada más, le pone pruebas, ¿no? Y a lo mejor por eso es que también trae ahí ese corte del caracol, porque una de las pruebas es precisamente sonar una caracola que no estaba horadada. Entonces, bueno, él como tiene gran inteligencia y los animales, él sabe cómo funciona todo, pues llama a los necesarios, dice que hay unos gusanitos y unas abejitas para que suenen la caracola. Se lleva los huesos, le ponen una trampa, se cae. Xolotl, como ya lo mencionaste, siempre lo acompaña y lo cuida. Y cuando despierta le dice, oh, creo que nuestra misión va por mal camino. No, de ninguna manera, vamos a salir de aquí, le dice Xolotl, bueno, en otras palabras, ¿verdad? Y salen de ahí y bueno, él lleva los huesos rotos. Entonces, una Cihuacóatl los hace polvo y otra vez Quetzalcóatl interviene dando su tona, su sangre, dice, se punza el falo y riega su sangre en ese polvo, se hace esa masa que a la vista
de Tonacatecuhtli, que es quien estuvo en la trecena anterior, se esponja, ¿no? Y con eso crean a la quinta humanidad. Pero cuando esos dos, este niño y esa niña que se crean, ya tienen hambre, pues dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Y es Quetzalcóatl el que dice, yo me hago cargo de eso. Y entonces desciende, dice al Tlaltípac, se encuentra la hormiga roja que trae un grano de maíz y le dice, enséñame dónde está, de dónde lo sacaste, ¿no? Se convierte en una hormiga, se va con ella y bueno, descubre ahora sí que el monte sagrado, el de los mantenimientos, y es él el que le da el maíz al hombre para que lo cultive y se hermane con el maíz, el que le da la cuenta, ¿no? El Tonalpohualli, para que pues tenga un camino, una guía, una filosofía de vida. Entonces, Quetzalcóatl, pues es ese numen que siempre está presente para que esta quinta humanidad sea grandiosa. Y bueno, asumiéndolo a él como nuestro principal heredero porque nos dio el Tona, pues tenemos que emularlo en esa grandeza que tiene de conocer tantas cosas, de hacer una investigación profunda, bueno, ya ahora sí ya lo estoy hablando a nivel humano, ¿no? Y verdaderamente entender lo que es ser un hijo de Quetzalcóatl, porque si nos dio su sangre, somos como sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta trecena nos va a invitar precisamente a hacer un trabajo de ir más allá de nuestros propios límites y adquirir más conocimiento. Conocimiento que vamos a integrar en nuestro día a día a través de esa cuenta que Él nos legó, que es ese camino que nosotros vamos, ¿verdad?, compartiendo todas las mañanas y que está pues ahí manifestado, puesto con todos los detalles en el Tonalá. Entonces, pues estamos de fiesta porque estamos ante pues nuestro creador. Muchísimas gracias, Lili. Por aquí estaba Rolando. ¿Sí está por aquí? Sí, aquí está. Ya, Ya llegó. ¿Cómo estás? ya. Sí. No, yo te Estamos escucho justo ya. terminando de comentar la imagen de Quetzalcóatl antes de continuar con todas las demás partes que componen la imagen de Trecena. Pues una imagen que es increíble. Imagínense, yo la tengo acá porque es una de mis favoritas. Me gusta mucho lo que refleja. Como lo hemos contado en muchas ocasiones, creo que es poco conocida realmente la imagen de Quetzalcóatl. Todo el mundo que piensa en Quetzalcóatl o cuando distribuyen imágenes, casi siempre ponen a esa serpiente con una, no, en realidad casi nunca tienen una idea clara del numen y mucho menos de sus cualidades y su descripción. Algo que me gusta mucho de la combinación que se hace son todos los equilibrios que se implican en esta presencia de Quetzalcóatl, porque casi siempre se asocia a Quetzalcóatl con el Tlahuiztlampa, con el oriente. Pero en esta ocasión él está patrocinando totalmente a una trecena del Mictlampa. Y lo hace de una forma muy peculiar. Creo que lo hace además haciendo énfasis en una coordenada específica de esta trecena, que vamos a hablar, imagino, un poquito más adelante acerca de ella. Y que, por cierto, esa coordenada, tenemos un interesante video tanto en YouTube como en Facebook sobre esa coordenada que es nada menos que Chignahui Ejecatl, imagínense, donde se combina, o sea, hay un triple Quetzalcóatl en esa coordenada. Por eso se me hace muy interesante, porque el hombre de la sabiduría, el hombre del conocimiento, el hombre del calendario, el hombre del maíz, el ser que creó al ser humano, ese es justamente el que patrocina este primer viaje de nosotros hacia Mictlán, hacia esa casa oscura que está ahí, pero además volcados también hacia conceptos guerreros, porque estamos en celos. Entonces hay una serie de asociaciones, ¿no? Si bien la trecena es Ocelotl, que está estrechamente ligada con Tezcatlipoca, ligada estrechamente el signo, el glifo Ocelotl con Tlazolteotl, tenemos la regencia para hacer la completud en general de Quetzalcóatl, ¿no? Que incluso a mí me gusta mucho esta imagen porque tiene ese aspecto de ser mágico.
Me gusta también la imagen que tenemos al lado izquierdo, la imagen del sol y la oscuridad. No sé si me está espantando un poco, la verdad, perdón, no escuché la parte anterior porque estaba haciendo todo para conectarme. Pero si ustedes se dan cuenta, hay elementos que son muy interesantes dentro de la imagen de Quetzalcóatl. Me voy a centrar en la imagen de Quetzalcóatl para no adelantarme. Me gusta mucho, si uno piensa en los atributos, pensar, por ejemplo, que Quetzalcóatl tiene un tocado de ocelote, cuando realmente le correspondería un poco más a Tezcatlipoca la relación con el ocelote, pero ahí de alguna forma se están haciendo esas combinaciones. Eso es por un lado. También en el mismo Ipali tiene su ocelotez por ahí. Tiene muy presente el símbolo de Venus, tiene ese tocado extraordinario, bellísimo, que es eso que comentábamos precisamente esta mañana, de esos rayos de luz. Recordemos que la oscuridad es más abundante y los rayos de luz, la luz que Quetzalcóatl impone en nuestro mundo, en nuestro plano y en general, rasga, corta esa oscuridad porque es su conocimiento, su dominio de las artes, su entrega al sacrificio y por lo tanto su presencia como conservador del ritual, ¿sí? Hace que precisamente se mantenga encendida esa luz. Él es ese tona que va a atravesar, que va con nosotros atravesando esta trecena, porque recuerden que las trecenas del Micampa tienen una muy fuerte propensión a el mundo onírico. Tiene una parte muy intensa acerca de descender al mundo onírico, lo vamos a vivir en el día a día, pero qué mejor que ir demasiado completos, porque recuerden que en el Amoshli Borgia, el gran detonante de la humanidad, del tiempo de la humanidad, es el accionar precisamente de los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Porque por un lado, Quetzalcóatl es el que está siempre dispuesto, se dan cuenta de Quetzalcóatl siempre está hecho al sacrificio, por eso tiene ahí esa espina y esa lesna en su cabeza, está muy hecho al sacrificio. Y Tezcatlipoca ha hecho a la guerra, a la introspección, al entendimiento del mundo para actuar en él. Entonces, los dos juntos, combinados, siempre van a ser más poderosos. Y en este caso, si asociamos la serie de elementos que se combinan en esta trecena, nos vamos a dar cuenta de manera muy peculiar e interesante que vamos a tener esa combinación de entrada. Vamos a tener otras combinaciones más, obviamente, porque en ese tránsito del que estoy hablando, a través de Mictlan que vamos a hacer, pues van a ir apareciendo en cada coordenada elementos muy interesantes, pero de entrada creo que podemos sentirnos muy apoyados para utilizar esa sabiduría, esa gran capacidad que nos hace brillar Quetzalcóatl y que si nosotros nos apropiamos de él, podemos llevar también, colgar ese atributo en nosotros, ¿no? Ese caracol cortado que habla además de Venus, habla también de los ciclos, de los ciclos infinitos del paso constante del tiempo. Nos vamos a poder asociar todas esas cualidades a nuestra exploración de esta trecena. Así que bueno, se les cedo la palabra a mis compañeros para seguir escuchando y más adelante emitir otro comentario. Gracias. Excelente, Rolando, muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, Quetzalcóatl es mencionado en los grandes mitos como el que le otorga a la humanidad prácticamente todos sus dones. Le otorga la existencia misma a esta quinta humanidad que habita bajo el quinto sol, y además le otorga toda la sabiduría, el conocimiento y la capacidad para poder aprovechar los ciclos de la naturaleza para su provecho. Obviamente, al conocer los ciclos de la naturaleza, el conocimiento del ser humano pues se vuelve superior en muchos sentidos, ya que conoce las claves que, que, que son las pautas en las que la naturaleza funciona, y entonces él puede comenzar a predecir, puede comenzar a prever, puede comenzar a combatir riesgos, puede comenzar a mejorar en muchos aspectos su relación con, con el entorno, y también minimizar un tanto las posibles afectaciones que pueda tener el desconocimiento justamente de esos ciclos. Así que Quetzalcóatl le otorga al ser humano muchas cosas, y precisamente la posición que tiene el numen, en este caso,
Es como, fíjense cómo sus manos, cómo las tiene, como si estuviera dando, estuviera empujando, otorgando algo. Y lo primero que otorga, lo primero que tenemos allá al frente, son un atado de flechas, ¿sí? Sabemos que son los emblemas de la guerra. Lo interesante a continuación es que los siguientes elementos están conformados en una especie de acomodo muy especial, como si fuera un quincunce. Fíjense cómo el resto de la imagen tiene un acomodo muy especial en el que tiene 4 elementos en las esquinas y en el centro al personaje, al ser humano, ¿sí? Es muy notoria la disposición tan particular que está a propósito así, estoy seguro de ello. Está acomodado en 5 partes. Los 4 rumbos y el centro, lo que conocemos actualmente como quincunce. Pareciera que todo lo que está rodeando al ser humano es parte de lo que Quetzalcóatl le otorga a esta humanidad, porque este es el tema principal de esta trecena, el conocimiento, la sabiduría, que viene precisamente de la tradición. Recordemos que la tradición, en el amplio sentido del término, es todo aquello que a un pueblo le otorga algún numen, algún dios primordial o algún héroe en la antigüedad, algún antepasado. Siempre todas las tradiciones alrededor de todo el mundo, siempre el origen de todas las tradiciones provienen del otorgamiento de una sabiduría, de un conocimiento por parte de un numen, de un dios o de un antepasado mítico. Y en este caso, Quetzalcóatl tiene ese papel, que corresponde a ese papel en la mitología del quinto sol. Entonces, si se fijan, en la parte de arriba tenemos a un cali y a una cuenta, es decir, un chalchihuite, que desde mi punto de vista, bueno, pues esto es un solo, digamos, un solo elemento, la cuenta y la casita, probablemente incluso aludiendo a alguna especie de conteo que pudiera iniciar, probablemente con uno cali, no lo sé, pero pudiera ser por la cercanía de los 2 elementos. Lo cierto es que esta casita que está aquí, este cali, tiene la oscuridad dentro. Sabemos que existían unos lugares que se llamaban los Tlilalcali, si no me equivoco, donde justamente estaban destinados a ser como cuevas oscuras dedicadas a la meditación y seguramente también a la introspección y muchos procesos que solamente se pueden dar cuando estamos aislados del mundo del ruido y sobre todo del aspecto visual que ya hemos comentado, que pues, siendo la principal parte que nos conecta con el mundo exterior, a la hora de cancelarla, bueno, pues inmediatamente accedemos a, a otra realidad muy distinta, ya que no contamos con el principal estímulo que es el de la vista, y entonces entran en juego otras conexiones y otras formas de percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, este lugar está ahí justamente, y parte de quienes ocupaban estos lugares, pues eran varios sacerdotes u oficiantes de varios números como Chantico, Tezcatlipoca, Tlazolteotl y Quetzalcóatl, de los que puedo recordar en este momento. He visto que se mencionan que eran parte de los que ocupaban ese tipo de espacios para cierto tipo de rituales. De la parte de la siguiente, girando, digamos que de derecha a izquierda, tenemos en la siguiente esquina la noche y el día, la oscuridad y la luz. Esta dualidad también bastante evidente y primigenia que alude a la luz y a la oscuridad. Y sabemos que el conocimiento de los ciclos, como ya lo mencioné, pues te permite justamente crear un sistema como el Tonalpohualli, en el que confluyen justamente todos los ciclos, confluyen en él, los ciclos cósmicos, los ciclos de la humanidad, los ciclos de la naturaleza, todo confluye en ello. Así que el conocimiento de los ciclos, el conocimiento de la naturaleza, esa capacidad, esa inteligencia, se le otorga a Quetzalcóatl al ser humano y le otorga también los datos y la información necesarias para poder ocupar esa información. Así que también el conocimiento de lo que ahora se conoce como calendario, en realidad es la cuenta del Tonalpohualli, y todos los ciclos que involucran, que están involucrados ahí, se lo otorga Quetzalcóatl a la humanidad, junto también con la capacidad
de transmitirlo y describirlo a través de imágenes. Digamos que la capacidad de escribir en imágenes nace al mismo tiempo que la capacidad de el conteo temporal, ¿sí? Eso es algo que nace precisamente con la tradición de Quetzalcóatl. Es parte de lo que le otorga a esa humanidad. Luego en la parte de abajo vemos dos elementos también que aluden a la guerra, bate, al guerrero, y por un lado es una especie de joya o una rodela, como si estuviera conformada por material de concha, ¿sí? Por la forma que tiene, por cómo está dibujado. Y bueno, pues este elemento de concha, ¿sí? Está unido aquí a un atado de flechas muy similar al que tiene Quetzalcóatl enfrente de él, que pareciera estarlo otorgando, pareciera estar empujándolo, otorgándolo. También ahí nos recuerdas probablemente a también la actitud guerrera, ¿no? La vocación guerrera, que en cualquier ámbito que podamos aplicarlo, bueno, pues evidentemente siempre viene bien tener esa actitud férrea e invencible con la que cuenta precisamente un guerrero cada vez que se va forjando, cada vez que se va pues puliendo. Y en la parte de abajo vemos una ofrenda que tiene joyas, que tiene un tocado con plumas de quetzal y que tiene varitas seguramente de material elocote, material madera combustible y aromática como parte de la ofrenda. Nos están mostrando aquí varias cuestiones como la actitud del guerrero, el conocimiento, la ritualidad y las ofrendas. Todo ello rodeando al ser humano que se encuentra justo en medio, en una actitud, por cierto, muy especial, en la que tiene una posición como si estuviera observando el cielo, esta posición en la que tiene la mano con respecto a su ojo, con respecto a su vista, parece estar emulando o llevando a cabo la acción de observar el cielo, porque mediante cuartas o mediante sus propias manos o la división entre sus dedos, había cierto tipo de mediciones que lograban hacer cuando hacían la observación del cielo, precisamente para captar los ciclos y para ir comprobando todos los datos que seguramente habían heredado de sus pasados y que iban corroborando, confirmando y aumentando el conocimiento para llegar hasta conformar una herramienta tan completa y tan perfecta como lo es el Tonalpohualli. Así es, va ligado completamente el conocimiento del tiempo con el conocimiento del espacio. Y el conocimiento del espacio me refiero al espacio físico en que habitamos, que como si tuviera un gran reloj mecánico, se mueve al ritmo también de los eventos que existen, que ocurren en el cielo, y que todos estos elementos obviamente están asociados completamente a la construcción de las ciudades, y uno de los elementos más importantes para la orientación de las ciudades justamente es el planeta Venus, que tiene una vinculación estrecha, nada menos que con Quetzalcóatl, como podemos ver en el adorno que porta en el pecho. Esa casa, en realidad es la casa que simboliza el Drilan, la oscuridad, esa oscuridad que nos espera en esta trecena, no como algo negativo, sino como un grado alto de conciencia necesaria e indispensable para seguir en ese tránsito de este Tonalpohualli. Y recordemos que estamos al inicio, estamos justo al arranque, no ha pasado nada, porque si nosotros ponemos a pensar en ciclos completos, lo comentábamos hoy en la mañana, el 2 de julio del año pasado inició el Tonalpohualli, que terminó hace una trecena. Y ese Tonalpohualli precisamente llega a su conclusión total una trecena después de que ha iniciado el nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los números clave en las cuentas es precisamente el 273, que corresponde al promedio de días que se tarda un ser humano en nacer. De tal manera que nosotros hoy nos encontramos realmente, después del encendido de fuego que se presenta para la coronada de hoy, que ahorita estamos en el último, estamos ya entrados en el último tonal y de Cecipatli, el inicio de ese nuevo ciclo empieza en el Miclampa y empieza con un buen viaje rudo e intenso hacia la introspección, porque nos hace mucha falta.
porque parte de lo que nosotros hemos aprendido del Tonalama es que precisamente hay que conocerse interiormente, ¿no? Eso que nosotros le llamamos la sombra, pero que en realidad es nuestra conciencia ampliada, que puede ser indomable si no tenemos la metodología del Tonalpohualli para guiarla y para irla descubriendo, y para eso precisamente tenemos el cultivo de todo lo onírico. Eso es precisamente esa casa oscura, el conocimiento del ritual, el acercamiento al tiempo mítico. El mismo tocado de Quetzalcóatl, el que tiene las plumas negras de Calot, los ojos estelares y los rayos del ave Alot, ¿no? El ave roja, que al combinarse nos evocan precisamente una imagen primigenia que ustedes, si quieren verla en todo su esplendor, vayan y consulten en un Borgia que tengan, una Moshli Borgia que tengan, ya sea el en línea, el Vaticano, o pueden también checar algún facsímil del PDF. No importa, lo importante es que chequen esa lámina número 30 y observarán en el centro un espejo oscuro, negro, rasgado por unos rayos de color rojo, y que precisamente es lo que está emulando ese tocado de Quetzalcóatl. Es esa luz. Entonces nosotros vamos a entrar a la negrura, pero vamos a entrar a la negrura acompañados de la luz. Y por si tuviera, si faltara luz, tenemos ahí las flechas, que como lo hemos platicado, además de que esos atados representan la unión de guerreros. Estamos ahorita justamente en pleno, en el corazón, vamos allá en el corazón de esa triada de coordenadas guerreras, ¿no? De Acatl, Ocelot y Cuautli. Estamos justamente, Quetzalcóatl nos está proponiendo la actitud guerrera, ¿no? Eso que pareciera que a veces le correspondería más a su hermano Tezcatlipoca, él nos lo está poniendo por duplicado, quiere decir que él va a apoyar también nuestro desarrollo como guerreros. Y además, un elemento que se me hace indispensable es también que del lado izquierdo, en la parte superior, tengamos la dualidad día-noche. De alguna forma, lo que nos está indicando es precisamente esos dos ámbitos. Tenemos que ser muy cuidadosos de que en esta trecena, donde vamos a tener una gran sugestión para que nos estemos mucho tiempo en Mictlán, también hay que aprovechar la pedina, la parte del tona y tonarnos para tener luz. Justamente en esta trecena vamos a tener precisamente presencia de ciertos números en abundancia, y uno de ellos va a ser precisamente Tonatiuh, porque recuerden que esta trecena tiene tonales muy, muy especiales. Ya iremos, ya llegaremos al punto de hablar de ellos, pero uno de ellos completamente relacionado con Tonatiuh, ¿no? Entonces, muy, muy cargada, muy rica esta trecena. La imagen de trecena nos da una pauta muy interesante para poder vivirla, nos plantea la actitud con la que hay que vivir esta trecena, día, noche, introspección, actitud guerrera, pero la luz que implica Quetzalcóatl en el mundo es justamente la que está presente para iluminarnos y poder hacer ese tránsito por esa casa oscura en donde nos vamos a encontrar y de donde vamos a salir muy pronto, triunfadores y ganadores. Así es, esta trecena, yo pienso a mí, en lo particular, creo que por lo que estoy mirando de las imágenes, bueno, primero Quetzalcóatl me dice, ya tienes mi tona, te toca ser guerrero, toca trabajar tu intelecto, esa capacidad que tienes de investigar, de llegar al fondo de las cosas, de entender todo lo que he puesto a tu alrededor para que tú logres ese autoconocimiento. ¿Dónde está la sabiduría? Pues él, aparte de que llevamos el tona, nos las puso en un documento precioso que es el Tonalama, ¿no? Ahí se registró la cuenta, el Tonalpohualli. Ya me dio las herramientas. Quiere que yo sea ese chalchihuite, que logre entrar a esa casa oscura que soy yo mismo y encuentre todo ese legado de mis ancestros. Por eso fue a traer los huesos de esa humanidad, para que yo entienda que son información y están en mí. Y hay una vasija preciosa con plumas de quetzal, unas joyas, esas varitas quiero pensar que es ocote, por si me falta el fuego, si se me olvida que la llama la tengo yo, bueno, que la vuelva yo a encender, porque va a llegar el momento en el cuarto tonaltín en que me diga, vas tú, así como le dijo a Nanahuatzin, vas tú, Nanahuatzin, a convertirte en sol. Entonces,
Probablemente en esa trecena me diga, vas tú, Lili, vas tú, Gerardo, vas tú, Ale, vas tú, Rolando, vas tú, el nombre que le quieran poner, te toca a ti, ¿no? Te toca a ti convertirte en el sol. Y eso va a significar que tengo que desapegarme de algo, que tengo que transformarme, que tengo que renacer, que tengo que mostrar mi grandeza. Entonces voy a estar constantemente trabajando mi lado luminoso y mi lado oscuro, que no precisamente es negativo, sino es lo que me complementa, ¿no? Porque voy a iniciar con Seo Celot, que es ese guerrero nocturno. Entonces, como bien dijiste, Rolando, vamos a llevar la luz a ese autoconocimiento. Y bueno, pues va a ser de reto, va a ser de establecer la realidad, porque si en la trecena anterior nos encarnamos, vimos a Tonacatecuhtli, hoy en esta reflexión que hacemos de esta trecena, pues vamos a volvernos ese sol, o a lo mejor esa luna, ¿no? Que también fue un sol y que también tiene fuerza y tiene tona. Ya veremos hacia dónde nos llevan las situaciones de la vida, pero va a ser Quetzalcóatl el que nos esté dando la pauta y nos va a estar invitando a ese florecimiento. Encontré aquí en este libro de poesía, unos versos que escribe Adrián Antonio, que es de Oaxaca, y se llama Reencuentro. Entonces nos vamos a reencontrar con Quetzalcóatl, pienso yo. Dice, cuando se desvanecía la noche, desperté sobresaltado, sudoroso y agotado. Pensé que estamos ahorita con Citla Limicue, ¿no? Nos está acompañando en esta coordenada que cierra del número 13. Y entonces dice, aún me perseguían los sucesos del sueño, de haber caído de la cascada a la laguna. El corazón pretendía salirse de mi cuerpo. Recordé las palabras de mis ancestros que me hizo volar hacia la morada del Sheumaipie, quien ya me esperaba al lado del fogón, diciéndome, el colibrí anunció tu llegada. De sus manos rugosas brotaron 13 granos de maíz blanco que descifran el destino de la humanidad. Me perdí en mis recuerdos, solo volví en sí con las palabras mágicas de Sheumaipie. En 4 días tu sol te visitará. Recíbelo con alegría y convive con él. Agradécele tu existencia con agua de Ixtli, para que sus creadores, tus protectores, guíen tus pasos hacia tu reencuentro. Bueno, pues Bien, ahí está todo lo que podemos hablar de esta trecena que vamos a iniciar. Sigamos. excelente, Perú. Lili, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces, ya que analizamos los detalles principales del contexto de esta imagen y ya más o menos vimos hacia dónde nos lleva. Vamos a analizar algunas otras imágenes donde aparece precisamente Hécatl, Quetzalcóatl. Y depende también qué contexto aparezca, pues nos va a ir dando más información sobre precisamente la comprensión no solamente del numen, su función, sino que los lugares donde opera, los lugares donde aparece, bueno, pues nos da diversas formas de leerlo y amplía su comprensión. Vemos aquí, por ejemplo, lo acabamos de ver como el señor de la trecena, Seocelo. Bueno, pues aquí lo vamos a ver como patrón de la trecena, perdón, del glifo Ejecatl, ¿sí? Pueden observar aquí debajo está el glifo Ejecatl y aquí está el señor. Decidí poner la original de la Mostly Borgia porque se alcanza a ver bastante bien las partes que quiero mencionar y que es justamente el maquillaje que acabamos de describir de la franja amarilla, es decir, la franja de la piel está cubierta, perdón, que permite ver la piel debajo del maquillaje de color negro, en esta franja que abarca la nariz. Su maquillaje de color rojo en la boca, que casi no se ve porque está cubierto por la otra máscara, ¿sí? Aquí se alcanza a ver la parte de atrás roja. Y obviamente toda la piel de color negro, como ya lo describimos. Y ahora sí está portando la máscara de Hécatl, la máscara del viento. ¿Sí? Vean, aquí está. Y ahorita vamos a ver también cómo se relaciona Hécatl
el concepto y la idea de Hécatl a través de esta máscara con todo el complejo de Venus y de Quetzalcóatl. Vemos cómo también tienes los elementos que ya describimos en la imagen anterior, el Epcololi, el Quecacóscat, todos los detalles que acabamos de describir están presentes aquí. Su tocado, la parte nocturna, la lesna de hueso, su gorro cónico, la Chicalcoliuqui, la erga escalonada en su tocado, etcétera, etcétera. Pero aquí lo estamos viendo en su función de Hécatl Quetzalcóatl, porque es el señor Quetzalcóatl portando la máscara del viento, o sea, Hécatl. Y se fijan en la parte de arriba hay una serpiente que además lleva un adorno de plumas. Es decir, es una serpiente, esa energía que está mostrada a través de esta serpiente, está siendo precisamente derramada, esa energía preciosa a través de la sangre. Es una serpiente con plumas, una serpiente embellecida, una serpiente preciosa, una serpiente emplumada. Vamos a ver entonces ahora la comparación con la imagen de Trecena, la misma que estamos analizando, pero ahora que corresponde al Amosli conocido como Vaticano B. ¿Sí? Es la misma escena que acabamos de analizar, la que corresponde a este programa, y que corresponde a la Trecena C o Celot. Aquí vemos cómo inicia la lectura por la parte de abajo, a la derecha, donde está mi cursor, y la lectura, bueno, va corriendo hacia la parte de arriba, llegando a la esquina y girando hacia la izquierda. Es un formato algo distinto, pero que contiene los mismos elementos que corresponden casi uno a uno a los que están en el amostibor que vamos a analizar en la imagen restaurada. Vemos al señor Quetzalcóatl con su tocado de doble serpiente entrelazada, su tocado con plumas, rematado con plumas de quetzal, su pintura facial reconocible tal cual lo acabamos de describir, ¿sí? La boca roja, la franja amarilla, la piel negra totalmente, sentado en su ipali, la casita con su interior de oscuridad, el oficiante que está ahí recibiendo toda esa información, las flechas aludiendo a la guerra y estos elementos de la ritualidad. Prácticamente los mismos elementos que nos estaba mostrando la otra escena, pero en un estilo algo distinto, pero con las mismas concepciones, las mismas conceptos y las mismas convenciones gráficas que corresponden a esta tradición, que bueno, que la hacen tan consistente en sus formas, que bueno, pues son es muy difícil que una vez que las conozcamos las podamos confundir en otros casos. Vamos a ver entonces cómo esta máscara de Hécatl, la que ya mencionamos, está muy relacionada porque seguramente han escuchado múltiples veces que se refieren a este señor como el señor de Hécatl Quetzalcóatl, o a veces simplemente como Quetzalcóatl, ¿sí? Lo cierto es que ambas nomenclaturas son correctas, ya que hay que recordar primero que nada que los númenes o los dioses, estos personajes que personifican un montón de cuestiones, un montón de temas, un montón de ciencias y de conceptos que están descritos a través de sus atributos, se pueden combinar, así que no siempre los vamos a ver como estaríamos acostumbrados a ver la descripción de un dios griego o de un dios de otras latitudes, donde vamos a verlo descrito de forma física, tal cual lo vamos a ver siempre representado. ¿Sí? Vamos a ver como una especie como de figura arquetípica, incluso en sus formas, en su aspecto visual. Aquí, el aspecto visual, por supuesto que es importante y es la base de toda la comunicación. Sin embargo, la combinación de los elementos nos van a llevar a acuñar incluso nombres diferentes para númenes que son equivalentes o que se van combinando porque así lo propone el contexto o así lo requiere la ocasión. Vamos a necesitar tomar de varias partes del conocimiento, ¿sí? Las necesarias para conjuntarlas en un cúmulo, en un depositario, un nuevo significante, que lo vamos a adoptar con nuevos significados combinados y que provienen
de varias otras disciplinas o de varios otros temáticas. En este caso, Quetzalcóatl, a quien ya aludimos, y que tiene mucho que ver, o todo que ver con la creación del ser humano en los mitos y el otorgamiento de la inteligencia y la capacidad de poder precisamente entender la naturaleza y aprovecharse de ella. Y lo digo esto con cuidado, no aprovecharse como explotarla, sino aprovecharse como sacarle provecho a su relación y a su conocimiento, a su tecnología, básicamente. Así que Hécatl, que está representado por esta máscara tan especial que vemos aquí, es en realidad el viento. Es un numen que está relacionado evidentemente con el señor Quetzalcóatl, ¿sí? Pero no siempre vamos a ver la máscara siendo portada exclusivamente por el señor Quetzalcóatl. Lo vamos a ver en otras ocasiones siendo portada, por ejemplo, por el señor Tezcatlipoca, o siendo portada por una diversidad de seres, seres, ¿cómo decirlo?, incorpóreos, ¿sí? Porque al ser la máscara del viento, tiene sentido que todos aquellos seres que está portando esta máscara del viento, pues puedan tener algo que ver con las ideas y los conceptos de lo que no tiene cuerpo, de lo que no es tangible. Es como el viento, ¿sí? Lo vaporoso, los humos, los vapores, todas estas cuestiones que se transmiten, que son muy sutiles, que son como el viento, ¿sí? Tienen que ver con estas ideas alrededor de Hécatl. Y así lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, cuando veamos algunas imágenes, las que corresponden a la parte cosmogónica del Borgia, donde vamos a ver cómo algunos seres sobrenaturales tienen esta característica de portar la máscara del viento. ¿Hasta aquí algún comentario, Lili, Rolando? Claro, me gustaría mucho comentar que precisamente creo que uno de los principios que se establecen en la narración cosmogónica de la Mushli Borgia es que en la primera lámina lo que vemos surgir son flujos serpentinos con una máscara de Hécate. De tal manera que serpentino y aéreo, desde el primer momento de la narración cosmogónica del Borgia, empieza. De tal forma que si nosotros vamos a pensar que y hay que entender justamente esa imagen, y hay que comprender que también en estos conceptos se buscaba detonar muchas ideas y no solo una. Cuando se pregunta a la gente, ¿y qué significa Tzalcóatl? ¿Significa serpiente preciosa, serpiente emplumada? Significa todo eso. Precisamente lo que se trata de hacer con estos significantes es detonar un montón de conceptos, detonar muchas ideas, y justamente el nombre de Quetzalcóatl hace una unión también de lo aéreo y de lo ondulante, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo ahí, que surge desde el principio. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el personaje central de la narración cosmogónica del Borgia es Quetzalcóatl, porque justamente Quetzalcóatl es el que aparece a lo largo de casi todas las etapas, es el que detona todos los sucesos que van a culminar con la aparición del ser humano. Y justamente ahí es donde se entrecruza mucho la presencia de Hécatl y de Quetzalcóatl. Y nada más para recordar también que en la famosísima, ilustre e intrigante imagen de la lámina 56 de la Moshli Borgia, tenemos también cómo Quetzalcóatl de plano está observando completamente hacia una parte del mundo. Hécatl, voy a precisarlo, Hécatl está presidiendo una parte del mundo espalda con espalda con Mictlantecutli. Así que aquí es donde creo que hay una mezcla de elementos con Quetzalcóatl. Recordemos también que uno de los nombres que se le dan a Quetzalcóatl, que comparte precisamente con su hermano, es el de Yohuali Ejecatl. Es un viento nocturno también. O sea, Quetzalcóatl tiene su nahual, Quetzalcóatl también es ser de la noche, Quetzalcóatl también es parecido a su hermano que es toda oscuridad, pero él tiene la facultad de la luz. Y a través de la máscara de Hécatl,
creo que también se conecta con todo ese fluir de lo intangible, de lo que no es fácil de describir, de lo que también, hay que decirlo, rebasa nuestras capacidades perceptuales, que aunque nosotros pensemos que esas capacidades perceptuales son de alguna forma ayudadas o incrementadas a través de los equipos que hoy tenemos, radiotelescopios, microscópicos, microscopios electrónicos de barrido, lo que ustedes quieran, al final son extensiones de nuestras propias limitaciones perceptuales, porque no podemos crear ninguna máquina perceptual que vaya más allá de lo que nosotros tenemos conciencia de percibir. Espero no estar haciendo complicado ese entendimiento. Entonces, por eso hoy en la mañana meditábamos acerca de eso cuando teníamos la regencia de Iztacoliuqui, porque uno de los limitantes que tenemos precisamente es que lo que nosotros vemos no es exactamente como lo vemos. Tenemos una interpretación de lo que estamos viendo. Son unas cámaras, nuestros ojos, y entonces lo interpreta. Entonces, nuestros instrumentos para percibir son eso. Entonces, realmente lo que tenemos, lo que nos estamos haciendo conscientes es de que esa negrura es amplia, es muy grande, y que la única manera que tenemos de navegar en ella, ¿sí? Aunque no tengamos, aunque no logremos tener individualmente una comprensión absoluta de todo, sí tenemos el Tonalá que nos ayuda a tocar esa realidad, ese tiempo y ese espacio. Y ese es un conocimiento por el cual nosotros vemos a Quetzalcóatl luchar una y otra vez. Coinciden mucho en ese sentido tanto los mitos como la narración del Borgia, aunque la historia se desarrolla de una manera un poco diferente, pero es Quetzalcóatl el que hace el sacrificio para que el ser humano esté aquí en las condiciones en las que se encuentra. Lo cual podemos interpretarlo como que es un impulso esencial de otro nivel, el que nos está ayudando y que nos está motivando y que nos está impulsando a esa depuración. Y nosotros, para la perspectiva de los antiguos mexicanos, no venimos aquí simplemente a decir, me gané como un boleto para ir de vacaciones, un todo pagado de 70 años o 50 años para vivir en la tierra y ser humano, así que lo único que me queda por delante es ser feliz y háganle como quieran. No, esa no es la visión que tenemos acá. La depuración nos va a llevar a la satisfacción, claro, pero aquí precisamente lo que tenemos que hacer es la tarea de depurarnos, de que esa depuración tenga una influencia positiva en los demás, y además sabemos que este conocimiento trae una cadena muy antigua, muy antigua, y que nosotros somos también parte de esa continuidad. Nosotros tenemos la obligación de darle continuidad a este conocimiento para que las generaciones que vienen adelante también puedan disfrutar esta sabiduría que tanto tiempo costó. Así que toda esa inercia es la que desde mi punto de vista se combina cuando Quetzalcóatl se pone esa máscara y entonces se vuelve poderoso nahual, poderoso intangible, viento nocturno, que es tal, yo creo, como una de las formas en que nos acompañará a lo largo de esta trecena. Gracias, Rolando. Sí, Quetzalcóatl nos está abriendo los ojos, ¿no? Nos está pidiendo que ocupemos, como dices, las categorías que están, ¿no? Aquí expresadas en estos códices que no sufrieron o que son verdaderamente los que trazaron los tlacuilos que no tuvieron todavía influencia del conquistador, ¿no? Estamos ante ese abrir los ojos. Aquí hay unos versos muy bonitos de Diana Mireya Batum, que es maya, y dice: quimera de la noche, nuestra voz es quimera, solo la oyen los que han probado la brisa del manantial que ahoga tu rostro. Nuestra voz es susurro ligero, como el llanto desplegable que llega del lejano oriente, envuelto de misterios que retumba el anochecer. Así ahorita que se nos están abriendo los ojos y que estamos tratando de descifrar, de codificar estas categorías que están aquí para entender lo que somos, ¿no? A través de Quetzalcóatl, que nos ha brindado esta cuenta maravillosa. Bueno, pues ahí está. Y fíjate qué bonito que en la esquina superior
pues están los elementos que nos pueden ayudar a de verdad acrecentar nuestra conciencia y poder entender lo que este legado que tenemos. Están los elementos propios de la ritualidad, ¿no? Del autosacrificio, el ayuno. Entonces, bueno, pues en este camino estamos. Si queremos entender toda esta sabiduría, pues hemos de transitar por la ritualidad del autosacrificio y cada día observar con más detalle y más cuidado las imágenes que están aquí plasmadas, ¿no? Así es, Lili, muchas gracias. Y vamos a continuar analizando imágenes precisamente para ir reforzando e ir comprobando cómo los mensajes son claros en cada una de ellas y cómo se repiten, se van repitiendo las temáticas. Continuando con el tema del maquillaje, ¿sí? De lo que identifica realmente al señor Quetzalcóatl, vamos a compararlo precisamente con el señor Nueve Viento, que es, vamos a ponerlo en términos muy laxos, el equivalente de Quetzalcóatl en el mundo mixteco, ¿sí? Y vamos a ver cómo aquí en un detalle de la lámina 32 del conocido como Códice Vindobonensis, aparece precisamente el señor Nueve Viento llevando a cabo el encendido de un fuego. Y sabemos que es el señor Nueve Viento porque exactamente tiene su nombre aquí indicado. Tiene la máscara de Hécatl, que es la máscara del viento, y el numeral 9 conectado al glifo, lo cual nos indica que es el nombre del personaje, que es el señor Nueve Viento. Insisto, en el mundo mixteco es exactamente, o es el equivalente a lo que Quetzalcóatl es en el mundo tolteca y el mundo náhuatl. El señor Nueve Viento es lo mismo para el mundo mixteco. Y bueno, el nombre, su nombre calendárico, su nombre de tonalí es precisamente Nueve Viento. Y lo expreso en español porque no me lo sé en mixteco. ¿Sí? Si no diría Chignahui Ejecatl. ¿Sí? Pero vean cómo aparece y es exactamente el mismo maquillaje. También para que veamos la conexión directa de la tradición mixteca Puebla, o la tradición mixteca justamente como digamos, su difusión fue tal que pues prácticamente marcó un estilo general para la iconografía de cierta época, de cierto momento, para varias culturas, más allá de la lengua, pudieran hablar entre ellos. ¿Sí? Seguramente eran diversas. Vamos a ver otro ejemplo también del Vindobonensis, un ejemplo que seguramente hayan visto anteriormente. También el señor Nueve Viento, aquí de nuevamente tenemos el glifo de Hécatl, es el viento con el numeral 9, indicándonos que el señor Nueve Viento, ¿sí? Está llevando a cabo esta acción, ¿no? Está como cargando el cielo, como soportando la bóveda celeste, y que además está el agua también contenida ahí, ¿no? El agua que cae del cielo. Pero aquí vemos clarito también el señor Nueve Viento, y de nueva cuenta vemos los elementos que lo relacionan con Quetzalcóatl directamente, particularmente el Ejecacóscatl, el collar de caracol, que aquí lo vemos como literalmente un collar que tiene forma de caracol, ¿sí? Formalmente, digamos que la forma es un poco distinta, sin embargo, aluden exactamente a la misma cuestión. Están hablando del planeta Venus, ¿sí? Collar de concha, caracol, el Ejecacóscatl, el collar del viento. Aquí está el nombre, miren, Cosau, señor Nueve Viento, Cosau, es como se dice en mixteco, ¿sí? Es el Quetzalcóatl, el dicho en mixteco. Esta es la lámina 47 también del Amostli mixteco conocido como Vindobonensis. Bien, pues entonces ya que hemos metido Ejecatl en la cuestión y que hablamos de la máscara del viento y todos los posibles significados y todos los temas en los que se involucra, vamos a ver de dónde viene la máscara del viento. ¿Ustedes a qué creen que aluda precisamente esta máscara del viento? ¿Qué está representando? ¿Alguien tiene alguna idea? Es un pico de un ave. Les voy a mostrar la fotografía del ave
que más creo que se acerca a esta cuestión. Obviamente la imagen está recortada. Aquí en la esquina donde está mostrando mi cursor está el ojo y evidentemente pues aquí vendría la cabeza del animal, ¿no? Pero aislé el puro pico con los elementos que nos pueden dar la pauta para ver lo que les quiero decir. ¿Se dan cuenta esa protuberancia? El pico de color rojo, totalmente rojo, ¿sí? Aquí está abierto, aquí está cerrado. Pero si aislamos la figura, pues prácticamente es el pico de Hecatl, que corresponde a la famosa máscara del viento, que ya hemos estado comentando hoy como uno de los emblemas de Hecatl, que está directamente asociado al señor Quetzalcóatl. Otro personaje asociado a Quetzalcóatl es Xolotl. Vean cómo comparte, ¿sí?, el Ejecacóscatl y collar de Venus, porque Xolotl es también Venus en su versión vespertina. Ya lo comentamos hace rato de manera más amplia. Bueno, pues Xolotl es esa parte que corresponde al planeta Venus y que, bueno, tiene que ver con su periodo cuando sus apariciones ocurren precisamente en la tarde, ¿sí?, antes del anochecer. Xolotl, el lucero vespertino, en contraposición de Tlahuizcalpantecutli, que es el lucero matutino. Pero vamos por partes. Aquí tenemos otra escena donde también aparece Xolotl, ¿sí? Aquí un Xolotl y otro. Ambos son del mismo documento, del Borgia, y vemos en ambos casos todos los atributos de Quetzalcóatl, su tocado, sus adornos, su mashlat, el Ejecacóscatl, el collar, todo igual, pero aquí está mostrándonos al otro personaje que es sobrenatural. Vean cómo pertenece al mundo de lo sobrenatural, vean cómo tiene garras, ¿sí? Y es Xolotl, el can que acompaña a Quetzalcóatl, el personaje que logra hacer que Quetzalcóatl viaje al Mictlán y pueda volver sano y salvo para poder crear Xolotl. También asociado a Venus, porque es, ya dijimos, el lucero, pero en su versión vespertina. Así como en el catolicismo tenemos a Jesucristo, que es el lucero de la mañana, creo que a Luisbel, que es el lucero del atardecer o algo así. Algo similar ocurre aquí a través de Xolotl y Tlahuizcalpantecutli como encarnaciones precisamente de las cualidades y de los conceptos alrededor de Venus en sus formas, en sus diversas etapas, como matutino y como vespertino. Vamos a analizar que Tlahuizcalpantecutli, el Venus matutino, que también está asociado evidentemente a través de Venus con Quetzalcóatl. Curiosamente, su tocado, sus vestimentas, sus cualidades, atributos, no son precisamente los de Quetzalcóatl, son más cercanos a los de Tezcatlipoca. Observen el anáhuatl, que es este collar, está pues prácticamente en todos los personajes también asociados a Tezcatlipoca, a Yayauqui o a Tlatlauqui, cualquiera de ellos. Y bueno, pues no tiene ninguna relación en realidad de ningún otro tipo de adorno o tocado que comparta con Quetzalcóatl, con Xolotl, a quien ya vimos, o con Ejecatl, Quetzalcóatl, a quienes ya vimos anteriormente que comparten prácticamente todos sus atributos. Este señor, Tlahuizcalpantecutli, el Venus matutino, perdón, no comparte los atributos con Quetzalcóatl y sí lo hace con el señor Yayauqui Tezcatlipoca. Véanlo acá. Es otra versión de Tlahuizcalpantecutli, lo mismo. Aparte de que tiene su cara descarnada, como lo tienen todos los habitantes del Mictlán, también lleva el anáhuatl, a diferencia de los que están asociados a Quetzalcóatl. Quiero mostrarles a Tezcatlipoca para que vean. Este es el anáhuatl. Y esta es, digamos, que la imagen más típica, digamos, de Tezcatlipoca. Hay muchas variantes, pero en todos los casos va a aparecer uno de los elementos persistentes a lo largo de la imagen de Tezcatlipoca, va a ser el anáhuatl, y lo portan precisamente todos los que tienen que ver con él. Y curiosamente, Tlahuizcalpantecutli, aunque está asociado mediante la cuestión venusina de Quetzalcóatl, pues iconográficamente está asociado más bien al Mictlán
y al mundo de la oscuridad, como lo es el del espejo humeante a través de Tezcatlipoca. ¿Lo ven? Bien. Por último, mencionar que otro de los aspectos de Quetzalcóatl, que ya mencionamos, y es también, esto le viene a través de su asociación con el viento, con el Hécat, pues es que es el numen de los viajeros. Aquí tenemos al señor Yacatecutli, el señor que tiene esta máscara tan peculiar, con esa nariz tan prominente, tan grandota y tan roja, que pues, salvo el pico, podemos precisamente asociarlo a las ideas que hemos estado manejando a través de Hécat, y que bueno, aquí en este caso es Yacatecutli, el señor de los Pochtecatl, de los viajeros, de todos aquellos que toman, pues, que viajan por los caminos, ¿no? También tiene que ver con el señor Quetzalcóatl. Y por último mencionar a Pactecatl, el señor de la medicina. El conocimiento y la sabiduría está contenido en las plantas, todas aquellas plantas que están, pues están puestas ahí, algunas de ellas han sido incluso diseñadas ex profeso para funcionar como, como parte de lo que el ser humano ha desarrollado como tecnología para proteger su propia vida a través de las medicinas, a través de las plantas que alimentan, las plantas que envenenan, las plantas que entumecen, las plantas que alteran la visión, es decir, todo el conocimiento de la herbolaria, todo el conocimiento de las plantas en todas sus versiones y en todos sus usos son precisamente el ámbito del señor Pactecatl, el de la medicina, el de las plantas medicinales, el que desarrolló la tecnología para utilizar todas las plantas y también para utilizar el aguamiel y convertirlo en el delicioso pulque. ¿Sí? Pactecatl entonces es una advocación del señor Quetzalcóatl que alude a todo el conocimiento y la sabiduría que viene de la naturaleza, particularmente del mundo vegetal y de la alteración de los sentidos y el embriagamiento que puede venir y todo lo que conlleva es parte del ámbito precisamente también de Pactecatl, otra rama del conocimiento que está representada a través de este mundo Pactecatl. Y bueno, Tezcatlipoca, a quien se menciona frecuentemente como su adversario, su enemigo incluso, bueno, pues no lo es tal, más bien es el que lo equilibra, es el que refleja esa otra parte de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Tiene Quetzalcóatl, hay otra parte que está oculta, hay otra parte que siempre está velada y a la que tenemos que acceder por otras vías, por las vías de la intuición, por vías de la imaginación, ¿sí? No solamente a través de la razón. Bueno, pues son las vías y los ámbitos del señor Tezcatlipoca, precisamente para poder equilibrar toda esa experiencia humana a través de estos dos númenes que además son los responsables de la creación de esta realidad y de la humanidad. Bien, no sé si tienen algún comentario, vamos a pasar a la parte final, donde, bueno, ya Rolando hace rato nos hizo una breve introducción a estas imágenes que simplemente las vamos a comentar de manera muy breve en relación con lo que venimos analizando, que es pues a Quetzalcóatl y su relación con el viento, particularmente con el concepto de Hécat, la máscara del viento, la que ya vimos, está apareciendo, siendo portada por muchos personajes sobrenaturales, personajes seguramente incorpóreos o seguramente pues, más sutiles, ¿sí? Que pertenecen a otra realidad, a una realidad primigenia, una realidad primordial, muchos miles de años o millones tal vez atrás. Aquí también vamos a ver que aparece también el señor Quetzalcóatl, más adelante en el mismo documento del Borgia, en las mismas escenas también cosmogónicas, vamos a ver en la lámina 32 cómo en la parte de abajo aparece el señor Quetzalcóatl emergiendo, ¿sí? Lo aislé para que lo pudieran ver con más detalle. Vean esta diosa, este personaje sobrenatural, descarnado, que vive en la oscuridad, ¿sí? Y que es una mujer, de donde está surgiendo, está siendo parido, está siendo generado por esta diosa, por este personaje. A través del choque de dos pedernales surge Quetzalcóatl, surge desnudo, véanlo, pero con su maquillaje característico. Para que veamos cómo Quetzalcóatl aparece como protagonista de muy buena parte de estas láminas cosmogónicas,
donde nos va platicando, nos va narrando diversas formas de creación, diversos estadios de la creación de muchas cosas. Este nacimiento, esta salida, culmina y nos lleva a estas otras 4 láminas que prosiguen y que hay que entenderlas en conjunto. Estas imágenes, a pesar de estar aisladas en formato que tiene el documento, que es un formato prácticamente de un cuadro, es un poquito menos regular que el cuadro, pero para fines prácticos es un cuadrado. Hay láminas que tenemos que leer en pares, en triples o en cuádruples, ¿no? Incluso hay láminas que seguramente tienen más extensión, es decir, ocupan más láminas. Esta sección que voy a mencionar aquí muy brevemente, donde Quetzalcóatl y Tezcatlipoca justamente aparecen como pares, actuando como, pues sí, como lo que son, como espejos el uno del otro, como par, actuando en ciertas escenas que los involucran a ambos, y donde vamos a ver cómo intercambian los papeles y se intercambian también los atuendos, que son las láminas de la 35 a la 38. Y aquí se las puse de manera vertical porque es así como se leen y vamos a verlas brevemente. Vamos a ver cómo hay una diversidad muy grande entre los aspectos. El aspecto que ocupa Quetzalcóatl depende del ámbito donde aparezca. Lo vamos a ir viendo con diversas apariciones, con diversos maquillajes, ¿sí? Lo vamos a ver aparecer de diversas maneras al señor Quetzalcóatl. La primera de estas imágenes es esta que vemos acá. Aquí vemos al señor Quetzalcóatl llevando a cabo una punción. Se está punzando el miembro viril, ¿sí? De ese miembro viril, de donde él está punzándose, surge justamente la sangre, el tona, en forma de ese líquido precioso que lo está otorgando a los 4 señores de la noche, uno por cada uno de los rumbos del universo. Sabemos, son siempre 4 y son las esquinas, oriente, norte, poniente y sur, pero este caso lo está llevando a cabo este señor, este ofrecimiento, este autosacrificio, esta punción ritual en la noche. Más adelante vemos a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, aquí está Quetzalcóatl montando esta águila, muy bonita imagen, y que se tiene que leer en conjunto con el personaje que está arriba porque están actuando en conjunto, están actuando en pareja. Y el señor que vemos arriba, él sí está ataviado como guerrero, también porta el collar del bien, el collar de Venus, pero lo que estamos viendo es ahí al señor Tezcatlipoca con todos sus atributos, pero portando la máscara del bien, ¿sí? Si pudiéramos expresarlo de esa manera, sería el señor Ejecatl Tezcatlipoca, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Ya mencionó Rolando hace rato lo de Yohualijecatl, el viento nocturno, probablemente colocado sobre Tezcatlipoca tenga más sentido esa palabra, ¿sí? Sobre Yohualtecutli, el viento de la oscuridad, el viento nocturno. Aquí lo importante es simplemente hacer mención de cómo vemos cómo Tezcatlipoca y Quetzalcóatl toman un rol importante a partir de esta escena. No voy a analizar todos los detalles porque nos tomaría otras 2 horas simplemente de esta sola imagen. Pero vamos a mencionar cómo estos 2 personajes se conectan, ¿sí? Mediante este caminito de color azul, de color gris azulado que ven aquí, con estas huellitas, y vemos cómo hay una pareja de personajes que repiten la escena, es decir, vemos cómo va avanzando sobre ese camino, y no son otros que nuestros personajes favoritos en esta historia, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y de nueva cuenta, perdón, Tezcatlipoca es quien porta la máscara del viento, es decir, es quien dirige la operación, porque es quien va adelante y va armado. En cambio, Quetzalcóatl está portando el bulto con los restos de la humanidad anterior, con todo lo que es reliquia, lo que es valioso, ¿sí? Que vale la pena conservar. Él va portando esos elementos y conservando esa tradición, y en cambio Tezcatlipoca va en plan de guerrero, ¿sí? Portando la máscara del viento. Se vuelve a repetir la escena y el camino azulito nos lleva hasta la parte de abajo que continúa en la siguiente lámina, se conecta, donde vemos de nueva cuenta, vean, ¿sí? Como el bulto que cargaba Quetzalcóatl explota, se abre, y de él surge un montón de cosas, ¿no?
nueva cuenta vemos los flujos serpentinos, estos flujos sobrenaturales, portando la máscara de Hécatl, pero vemos un gran flujo de color de la oscuridad, del color de la noche, que da la vuelta por toda la periferia del conjunto, baja, sube hasta la esquina izquierda y baja para conectarse con las otras dos láminas en una serie de elementos que están surgiendo de la boca de este gran bulto que ha sido abierto estaba siendo resguardado por Hécatl, por Tezcatlipoca y por Quetzalcóatl. Y vemos aquí está, otra vez, Tezcatlipoca portando la máscara de Hécatl. Aquí vemos a Quetzalcóatl, que es quien está abriendo este flujo. Y aquí vemos a Xolo. Aquí vemos a los tres personajes a los que venimos haciendo alusión, ¿sí? Aparecer en la misma escena. Y ya vemos a Tezcatlipoca con la máscara de Hécatl, pero ahora sí portando el anáhuatl, ya un emblema propio de Tezcatlipoca. Continuamos aquí y vemos cómo en la parte izquierda, está este flujo, esta franja de color gris, de color oscuro, que nos conecta con el flujo que venía de la parte de arriba. Y culminando en esta parte de acá arriba, como lo pueden ver en esta esquina, donde vemos que de ese flujo que viene desde dos páginas anteriores, culmina en precisamente una máscara de Hécatl, de donde emerge un Quetzalcóatl de la boca, de la trompa, del pico de este numen, ese Hécatl. ¿Sí? O sea, esta escena culmina con este Quetzalcóatl emergiendo de la boca de la máscara del viento, de la máscara de Hécatl. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, Lili, Rolando? Estaba simplemente mostrando todas las conexiones que tiene Quetzalcóatl, su importancia, su protagonismo y todos los emblemas que lo caracterizan y su relación con varias de las escenas más importantes dentro de la cosmogonía y la cosmovisión de la náhuatl. Y ahí, bueno, pues radica también la importancia de este personaje, ¿sí? Pero más allá de la idea de la simple serpiente emplumada, pues ya vemos que es todo un cúmulo de conocimiento en sí mismo y que también está depositado en él el conocimiento mismo como un valor importante que le fue legado a la humanidad por parte de este personaje mismo. Gracias. Rolando, Lili, ¿algún comentario? Les voy a leer acá algo que dice, ahorita que hablábamos de Quetzalcóatl, el viento, el agua, ¿no? Dice, mi madre es el viento que atiza, que abraza y envuelve, que canta y anima. Me dice con sus ojos cargados de brisa, sal al mundo a conquistar tus sueños. Sabe mi madre que el trabajo da prestigio y obediente sorprendo al día, dando mi primer paso con el pie derecho. A pesar de que ya no está conmigo, mi madre me levanta, me abraza y me hace fluir como el agua que mis ojos encharcan. Entonces, pues, ahí está la fuerza femenina también en Hécatl, Quetzalcóatl, ¿no? Por eso Sin me duda. gustó. Así es. Pues, bueno, pues a trabajar nuestro intelecto, a despertar nuestra intuición, a hacer, pues, un verdadero testimonio de lo que es llevar el tono de Quetzalcóatl. Así es, vamos a aprovechar esta trecena justamente para trabajar esa parte, ¿sí? Meditar acerca de cómo el conocimiento, el estudio, la parte intelectual de la vida, pues tiene un valor muy importante, porque si conocemos esa parte vamos a poder conocer mejor no solamente la naturaleza que nos rodea, sino la naturaleza propia, la personal, ¿no? La que nos incumbe, que es el autoconocimiento. Así que bueno, pues mañana estaremos tempranito aquí ya de nueva cuenta para comentar la primera coordenada que corresponde a esta trecena Celot. Pero bueno, ya en este programa tuvimos todo el contexto y la información que nos van a hacer valorarla y tener clarísima cuál es la pauta que nos marca y que a lo que nos invita en esa trecena el Tonalpohualli.
Así que bueno, pues si no hay algún otro comentario, podemos despedir. Lili, Rolando. Solo me gustaría hacer mención de un par de Donaldin que son excesivamente relevantes en esta trecena. Ah, claro. Ya más o menos los hemos coqueteado, Naui Oli. y me gustaría que ustedes comentaran también sobre esos dos tonales que son demasiado importantes. Tú ya comentaste más o menos uno, pero me gustaría mencionar en el contexto del tonal Amat cómo se oye. Bueno, en primer lugar, mencionar que tenemos en esta trecena nada menos que Naui Olin, que ya lo había mencionado un poco Lili. Ahorita ojalá nos pudiera comentar ella un poco más acerca de ese gran tonali que lo tenemos en esta trecena. Y tenemos, por supuesto, Chignahui Ejecatl, que es una coordenada en donde vamos a tener triple Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl va a aparecer como regente de trecena, como Ejecatl Quetzalcóatl, regente de viento, y como regente del número 9. Entonces tenemos triple Claro. Quetzalcóatl ese día, no hay otro tonali que tenga esa potencia. Además, adicionalmente todo eso, nada más quería agregar que en este tenemos varios númenes que tienen fuerte presencia. Uno de ellos que también tiene mucho que ver con esa trecena, aunque no directamente con la imagen de trecena, pero sí con el que le da, porque recuerden que el que le da matiza toda la trecena, pues es el primero. Entonces, al 0 celo, el primero, tenemos una altísima presencia de Tlazolteotl. La vamos a tener varias veces, la vamos a tener en el arranque, la vamos a tener a la mitad, la vamos a tener un montón de veces a Tlazolteotl también. A Chalchitlique también la vamos a tener por ahí, lo cual también me recuerda a los serpentinos, obviamente, ¿no? Entonces, en fin, hay un montón de convergencias en esta trecena y no puede faltar Tonatiuh, que también va a tener mucha presencia. Así que lo que yo puedo imaginar es que como acompañante vamos a tener, bueno, ya saben, a Quetzalcóatl fuerte, al que siempre tenemos, que sea Tezcatlipoca, que ya saben que ese siempre se anda metiendo por todos lados, apareciendo, va a haber mucho Tezcatlipoca como siempre, pero me llama la atención que vamos a tener a Chalchitlicue, a Tonatiuh y a Tlazolteotl. Así que, pues, mi invitación es para que nos acompañen todas las mañanas a las 5:45 para que podamos desglosar cada una de estas coordenadas y ver cómo van a ir proponiéndonos cosas estos números todos los días. Sí, muchas gracias, Rolando. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron aquí directamente en la sala de Zoom. Gracias al maestro Alex. Gracias a Luis Báez, a Juan José, a Ali Piña, a Eric Mendoza, a Graciela, a Claudia, Leticia, a Tocaya. Sí, a todos ellos, gracias por estar aquí y a todos los que nos vieron también por Facebook Live. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día, un provechosísimo cierre de trecena y un más provechoso aún arranque de la siguiente. Un abrazo para todos, nos vemos mañana temprano. Saludos. Muchas Nos vemos en felicidades. Gracias. Mm. Vamos, Hasta mañana pronto, iniciamos otro año. chicos. Nuevo año de Sí. Tlapohuía. Nuevo año de Tlapohuía, así es. Felicidades. Gracias. Gracias. Placer.